Y muy bien llegados a este encuentro donde nos preguntamos, ¿este dolor no es mío? Para que podamos reconocer cuál sí nos corresponde. Y nos quedamos en una pregunta, bueno, más que en una pregunta, en un reclamo existencial, estamos leyéndonos a través de la historia del autor que nos cuenta que se fue bien lejos a buscar un maestro, un gurú, y allí haciendo fila en el ashram, se presenta ante uno de los grandes maestros de este lugar y le hace fila por varias horas esperando, vestido con su túnica blanca, que es el atuendo que se usa para estar allí en el templo. Y dice, me tocó por fin. Esperaba que el maestro pues me felicitara por mi dedicación, pero supo mirar dentro de mí y vio lo que yo no veía. Me dijo, vuelve a casa, vuelve a tu casa y llama a tu madre y a tu padre. ¿Qué? Me quedé súper indignado, el cuerpo me temblaba de ira. Estaba claro que el maestro me había malinterpretado. Yo no necesitaba ya a mis padres, había madurado más que ellos. Bueno, pero esto solo le pasa al autor, ¿cierto? Y solo pasa cuando estás en la India, no cuando vives en Colombia o en algún país de Latinoamérica o en otros países de hispanohablantes o que hablen otro idioma. Eso solo le pasa a los autores que escriben estos libros, ¿no? Dice él, si yo ya había renunciado hacía mucho tiempo a mis padres, los había cambiado, de hecho, por otros padres mejores, por padres espirituales, por todos los maestros, gurús y sabios y sabias que me guiaban hacia un despertar de nivel superior. Más aún, tenía encima varios años de terapias desacertadas, de dar puñetazos a los almohadones y de hacer trizas cartulinas con las figuras de mis padres. Y creía que ya había curado, yo pensé que yo ya tenía curada mi relación con ellos. Entonces opté por hacer caso omiso de los consejos del gurú. A pesar de ello, esas palabras me habían calado hondo. No era capaz de quitarme de la cabeza lo que me había dicho el gurú. Estaba empezando a entender por fin que ninguna experiencia cae en saco roto. Y claro, pues Pancho, que es el ego en tu mejor versión, se va a resistir, se va a incomodar, se va a enfurecer. Sin embargo, queda ahí como una lucecita titilando. Todo lo que nos sucede tiene su valor, con independencia de que lo reconozcamos o no a primera vista, cuál es su importancia. Puede que no lo veamos, puede que no le demos un lugar en nuestra vida. Sin embargo, ahí queda como el llamado. Todo lo que entra en nuestras vidas nos conduce hacia alguna parte en última instancia. Siempre hay un para qué. No obstante, yo estaba decidido a mantener intacta la ilusión de quién era yo. Lo único que tenía, a lo que podía aferrarme, eran mis grandes dotes de meditador. De modo que solicitó un segundo evaluador, como lo decimos en nuestro país. Alguien más competente que evalúe mi talento, porque el primero que me evaluó seguro estaba equivocado. Entonces, el autor solicitó una reunión con otro maestro espiritual, con un maestro que pondría las cosas en su sitio, o eso creía yo firmemente. Aquel hombre infundía su amor celestial a centenares de personas cada día. No me cabía duda de que él vería en mí a la persona profundamente espiritual que yo era, o que imaginaba que era. Otra vez tuve que hacer una fila larga todo un día entero para verme con el maestro. Me llegó por fin el turno y entonces sucedió aquello. Lo mismo, con las mismas palabras. El maestro me dijo, llama a tus padres, vuelve a tu casa y haz las paces con ellos. Y te puedes llevar al rincón más apartado de la presencia de tus padres y tus padres te habitan y se fueron contigo. No hay lugar en el mundo donde puedas esconderte de la influencia de tus padres, te guste o no. Hayan sido padres presentes, ausentes, vivos o trascendidos, no hay un rincón en el mundo que pueda ponerte lejos de su influencia, así quieras vivir como un ermitaño. Ni podrás esconderte de tus heridas o de la sensación de abandono, de no presencia.
incluso la del amor infinito, de cuidados, de alimento y nutrición, porque todas nuestras memorias no son catastróficas. Hay quienes hemos tenido la oportunidad y el privilegio de vivir en otros países y hay momentos en los que sentimos el olor de la cocina de mamá. Inhalamos y sentimos el olor de su arroz o de las lentejas. Y vives en un país donde no cocinan lentejas y sientes el olor, el aroma a su perfume o al olor de papá, incluso alguna voz por allá a la distancia que suena al timbre de papá o algún rostro parecido o esa, bueno, digamos, también ese regalo de la vida que tenemos los visuales cuando vemos a alguien y, uy, se parece a mi mamá, se parece a mi papá. No son, solo es como un reflejo, una imagen espontánea que aparece ante tus ojos diciendo, oh, tengo mamá, ¿verdad? Tengo papá. Y para quienes vivimos un poco más en la profundidad de la sanación y la cura con relación a nuestros vínculos con papá y mamá, que también esto implica mucha pasión, pues mucho interés en esto, pues los vemos todos los días en el espejo. Nos guste o no nos guste, somos hechos a imagen y semejanza de nuestros progenitores, física, principalmente físicamente, emocionalmente, incluso en procesos de conexión espiritual, ¿sí? Somos el canal de, o la descendencia del canal de alguno de nuestros ancestros, y los vemos en todos los días, en nuestro rostro, en nuestra sangre, en la piel, porque nuestros papás nos habitan. Yo tengo la oportunidad o tuve la oportunidad de ser una niña abandonada por mi padre biológico. Hoy es una oportunidad. En esa época probablemente fue la mayor catástrofe que mi niña vivió. Y claro que yo veo a papá todos los días en algunos rasgos, incluso de mi personalidad, y en algunos aspectos de mi salud física que cuando sanas, haces comprensiones y reconoces cómo fue que hace algunos años mi corazón me hizo un llamado, mi corazón físico me hizo un llamado hace unos años de una forma muy impresionante y mi padre biológico tiene problemas cardíacos y entonces se prendió una chispita, se prendió un bombillito y dices, ah, pues ya aparecieron las llaves. Y dices, ahora te veo, honro y respeto tus temas cardíacos, tus dolores de corazón, los dejo contigo, papá, y yo me ocupo de los míos, porque sentir que el corazón te toca y te dice, hola, oye, es como que, no, eso son palabras mayores. Entonces, no hay que ir hasta la India para recordar que hay que llamar a los padres. Los hijos buscan a los padres. Es el orden. Nosotros volvemos a papá y a mamá porque siempre se llega el día en que un niño precisa volver a sus padres. Eso me lo dijo mi papá de crianza, cuando me mira a los ojos y me dice, siempre se llega el día en que hay que volver al padre, el día que le dije que ya había conocido a mi padre biológico. Y ese ha sido uno de mis días más sublimes, que el hombre que cuidó mi vida me diga, siempre se llega el día en que hay que volver al padre. Y darme con esa frase la bendición de honrar y respetar al hombre que me dio la vida para que él pudiera cuidarme. Él no lo sabe, probablemente no lo entiende. Sin embargo, nosotros, que llevamos años trabajándonos, sí sabemos lo que eso significa. Así que bueno, vámonos a la India porque estar en un ashram también es un gran regalo de esta vida. O ponte de pie y ve a casa de tus papás o donde ellos vivan. Estamos en unos tiempos bellísimos y agradecemos en este instante profundamente a la cultura mexicana que nos permite conectar con nuestros ancestros trascendidos, darles un lugar en nuestra vida, hacer un ritual, ofrecerles alimento, tributo, reconocimiento, honra, recuerdo, porque particularmente en México y en otros países, la celebración de la honra del Día de los Muertos es extraordinaria. Te invito también a llevarte a la escucha activa del libro tibetano de la vida y la muerte, que también lo vivimos en tu mejor versión, que es preciosísimo. Así que vale la dicha honrar a nuestros trascendidos y bueno, llevarnos a los despertares ahora que estamos hablando de los abuelos, porque la mayoría tenemos a nuestros abuelos, bisabuelos y tátaras ya trascendidos, la mayoría. Hay otros que aún tienen ese regalo de la vida, que ellos estén aquí disponibles en vida física. Entonces, le dice el maestro iluminado, el que tiene mejor rango que el anterior, le dice, llama a tus padres, vuelve a tu casa y haz las paces con ellos.
Esta vez atendí a lo que me decía. Los grandes maestros saben. A los que son verdaderamente grandes, y esto me parece fantástico y es mi gran pedido a la divinidad en mis 60 años de recorrido como maestra espiritual, porque voy a invertir esos años, ya llevo 21, 22, y voy a recorrer el camino de la maestría por 60 años. Ay, dice una cosa bellísima, dice el autor, porque a mí esto me impactó, dice, los grandes maestros saben, a los que son verdaderamente grandes, no les importa si crees o no en sus enseñanzas. Y esto es purificación extrema del Pancho, porque a estos maestros no les importa si tú les crees o no. Ellos son obra de la obra. Entonces, solo te entregan. Y si tu Pancho se enfurece, ellos solo te entregan. Claro, un maestro espiritual no te entrega algo que no estés pidiendo, físicamente tu cuerpo o que tu alma le haya hecho el pedido. A ellos no les importa si les crees o no. Y me recuerda muchísimo a Suryavan, porque Suryavan nos presenta así, bien de frente, todo aquello que no queremos ver, todo aquello que nos molesta y que nos incomoda y que nos enfurece. Y literal, a Suryavan no le importa, porque ese es tu asunto. Los maestros te presentan una verdad y te dejan en paz para que tú descubras a solas tu propia verdad. Los maestros te presentan una verdad y te dejan en paz para que descubras a solas tu propia verdad. ¿Y cuántos niños vivimos esta experiencia con nuestros padres? Cuando dijimos que eran malos padres porque nos echaron de la casa o nos dejaron ir y no nos retuvieron. Y luego la mamá decía, un día lo entenderás. Y decía, es por tu bien. Y es lo que me corresponde hacer. Y a mí me gusta contar mucho esta historia porque la recuerdo muy nítida. Yo crecí en un barrio muy violento en mi país, muy violento. Gracias a ese barrio violento, pues también yo tengo una estructura de personalidad protectora. Y resulta que una mujer ya grande, uno de sus hijos asesinó a un chico en la esquina de la casa. Y el pelado es en español paisa, joven, un joven. Cuando estamos grabando en YouTube, nos corresponde recordar que esto lo escuchan hispanohablantes en muchos países y hay palabras que no comprenden. Entonces ese joven se retornó para su casa a esconderse y la policía llegó a la casa y la mamá abrió la puerta, una señora ya grande, y ella le dice a la policía, este es mi hijo, lléveselo. Él fue el que hizo el daño cerca de la casa en la esquina, él fue el que asesinó a ese chico, lléveselo. Y la mamá entregó el muchacho a la policía y le dijo, yo seré su madre a donde él vaya, o sea, donde él esté, yo voy a ir, yo le voy a llevar comida, le voy a llevar ropa, lo que él necesite, pero yo soy su mamá. Y, y yo se lo entrego porque, bueno, eso fue una cosa que nos contó después, ¿cierto? Hablando con la vecina, yo era pequeña, ella le estaba contando a mi mamá, y ella decía, porque si yo no lo hago, entonces, ¿qué hago con mi otro hijo, con el menor, ¿cierto? Con lo que el grande le está dejando al menor. Y yo voy a ser su mamá toda la vida, a donde él vaya. Y claro, la señora lo entregó y el muchacho pagó su condena. Y fue muy impactante para muchos niños en la calle donde vivíamos, muy impactante ese aprendizaje con esa señora. Pues era una señora grande, yo era una niña, ella era grande. Y esa mamá tenía muy claro que ella nunca dejaría de ser su madre en el lugar del mundo donde ese joven tuviera que pagar su pena. Y a muchos de nosotros se nos olvidó dónde vivían nuestras madres y nos fuimos a pagar nuestras condenas a una relación de pareja, a un trabajo insatisfactorio, a otro país, a aguantar hambre, por ejemplo. Siempre será por nuestro bien, para nuestro más alto bien. Adam Govnik ha descrito la diferencia entre gurú y maestro en un libro que se llama A través de la puerta de los niños. Hay una diferencia entre un gurú y un maestro. El gurú se nos entrega y nos entrega después su sistema. El maestro nos entrega su materia y después nos entrega a nosotros mismos. Un maestro siempre nos retorna al origen, por eso nuestros primeros maestros son nuestros padres. Los grandes maestros comprenden que nuestro origen afecta a nuestro destino y que lo que queda por resolver de nuestro pasado influye sobre nuestro presente. Saben que nuestros padres tienen importancia, con independencia de si saben ser buenos padres o no. Es innegable. La historia de nuestra familia es nuestra historia
reside en nosotros, nos guste o no. Para que nosotros podamos coincidir con un maestro espiritual, con un guía, con un mentor, incluso con un gurú, pues precisamos haber nacido de nuestros padres. Para que en esta vida podamos cumplir el plan de nuestra alma de coincidir con nuestro maestro espiritual. Yo no tendría la oportunidad de conocer, visitar y vivir las enseñanzas de Surya Solar, que es mi maestro espiritual, si no hubiese nacido de mi madre y del padre biológico que me abandonó. Entonces, cuando haces todo el tránsito por la sanación y por la cura, puedes decir profundamente gracias. ¿Por qué? Pues porque no podemos deshacernos de nuestros padres ni suprimirlos, chicos, ni siquiera muertos, ni en la trascendencia, sea cual sea la historia que nosotros tengamos con ellos. Ellos están en nosotros y formamos parte de ellos, aunque ni siquiera los hayamos conocido. Si los rechazamos, solo conseguimos distanciarnos más de nosotros mismos y crear más sufrimiento. Aquellos dos maestros habían sido capaces de verlo, pero el autor no, porque la ceguera de este hombre era literal y metafórica al mismo tiempo. Ahora comenzaba su despertar, sobre todo al hecho de que había dejado en su casa un lío enorme, porque cuando él deja todo tirado, luego, chicos, cuando dejamos todo tirado, igual toca regresar a ordenar. Siempre, solo haga el ejercicio de cuando usted vive con usted tiene permiso de hacer lo que bien quiera y usted deja todo tirado, lo hago después y se va. Y cuando regresa a casa, por una extraña razón, las cosas no se ordenaron. Te corresponde ordenarlas a ti. Incluso cuando estamos casados, yo a veces hago la comida, organizo todo, tomo la cena y cuando regreso a la cocina ella sigue sin lavarse. Y cuando miro alrededor en casa, resulta que es que solo estoy yo. Entonces, a mí me corresponde ocuparme de mis desastres, a mí, porque son míos. Llevaba años juzgando a mis padres con severidad. Me figuraba que yo estaba más capacitado, pues que era mucho más sensible y humano que mis padres. Les culpaba de todas las cosas que yo creía que estaban mal en mi vida. Ahora tenía que volver con ellos para reponer lo que me faltaba en mi propio ser, mi vulnerabilidad. Estaba empezando a darme cuenta de que mi capacidad de recibir amor de los demás estaba asociada a mi capacidad de recibir amor de mi madre. Otra vez, escriba las mayúsculas. Mi capacidad de recibir amor de los demás está asociada a mi capacidad de recibir el amor de mi madre. Así que si usted fue un niño que cuidó de sus hermanos ocupando el lugar de su madre, como mi caso, entonces nos va a costar mucho volver a ser los hijos de la madre, porque si yo me convertí en la madre de mis hermanos, incluso de las mamás, la mamá de la mamá, renunciar a ese lugar para volver a ser su hija cuesta, porque cuando yo asumo ese rol y me pongo en ese lugar de poder, pierdo a la madre, porque pierdo el lugar de niña y ahora me creo más grande o me creo proveedora o le doy órdenes a mis hermanos y renuncio a tener mamá, porque si yo estoy en ese movimiento, en ese lugar de alta jerarquía, entonces ¿quién viene siendo mi madre? Si yo ocupé el lugar de mamá, consciente o inconscientemente, paso a vivir como una niña huérfana, puesto que mi abuela murió teniendo 40 años y reemplazo la orfandad de mamá. En resumen, termino siendo una niña huérfana, aún teniendo mamá viva, solo por ocupar el lugar que no me corresponde. Hace más o menos unos 8 años, estoy en el proceso de ocupar mi lugar de hija, de honrar y respetar la orfandad de la niña que hay en mi madre, porque su madre murió a los 40, mi mamá perdió a su madre, bueno, ella trasciende, y yo no conocí a la abuela. Perfecto, vamos en orden. Y poco a poco vamos expandiendo esa capacidad de recibir amor del mundo a medida que aprendemos a recibir de nuevo el amor de mamá. ¿Cómo manifiesta tu madre el amor? Bueno, ahora hay que identificar los códigos del amor de mamá. Y eso lo aprendemos en el despertar a la madre, en el curso de los despertares, que son 6 módulos, cuando podemos reconocer que todas las mamás manifestamos el amor de formas diferentes,
porque todos hablamos lenguajes del amor diferente. Entonces hay mamás que manifiestan el amor en comida, en cocinar, en limpiar. Hay otras mamás que lo manifiestan en los cuidados, en las caricias, en las palabras, y hay otras que no. Con todo esto, no me iba a resultar fácil aceptar el amor de mi madre. El vínculo con mi madre estaba tan roto que cuando ella me abrazaba, sentía como si hubiera caído en una trampa de osos. El cuerpo se me tensaba como para crear un caparazón que ella no fuera capaz de atravesar. Esta herida afectaba todos los aspectos de mi vida y sobre todo mi capacidad para mantenerme abierto en una relación de pareja. Mi madre y yo podíamos pasarnos meses enteros sin hablarnos. Cuando hablábamos, yo encontraba la manera de descartar los sentimientos cálidos que ella me manifestaba, ya sea por medio de mis palabras o con mi lenguaje corporal blindado, me presentaba frío y distante. A mi vez, yo la acusaba de no ser capaz de verme ni de escucharme. Realmente era un callejón sin salida. Estaba dispuesto a curar mi relación rota con mamá. Tomé un vuelo a Pittsburgh, la ciudad donde estaba mi casa familiar. Llevaba varios meses sin ver a mi madre. Cuando llegué ante la casa sentí la tensión que se acumulaba en mi pecho. ¡Ay! Y la respiramos porque muchos sentíamos o sentimos o sienten esa tensión de solo pensar en el nombre de su madre. Cuando llegué ante la casa sentí la tensión. No estaba seguro de que yo fuera capaz de reparar esa relación. Yo tenía dentro demasiados sentimientos en carne viva y me preparé para lo peor. Me preparé para lo peor representándomelo mentalmente, respondiendo a la pregunta de qué es lo peor que puede pasar y mi mente se llenó de todas las posibilidades de lo peor que pudiera pasar y dice, ella me abrazaría y yo no deseaba otra cosa que ablandarme en sus brazos. Sin embargo, haría exactamente lo contrario. Me haría de acero. Endurecería su corazón y es como la imagen mental de una madre abrazando a su pequeño y él con los brazos abajo, pegados al cuerpo, negándose a recibir el abrazo de la madre. Y vamos a respirar esa imagen y vamos a dejarla ahí. Vamos trayendo la imagen de cómo soy yo, cómo me comporto cuando mamá me ofrece sus brazos. Ya me siento muy grande, ya no me gustan los abrazos. ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Y si antes no me dio? Qué feo, qué cursi, qué aburrido. ¿Qué será lo que pasa contigo? Y vas a responderse, ¿qué pasa contigo cuando mamá te abraza? Eso. Gracias, gracias, gracias.